a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, a nivel mundial, contra todas las cosas existentes y las que se puedan levantar, inspiradas por el enemigo. Danos la sabiduría para poder resistir los embates de Satanás, las jornadas de pecado y de mal, en el nombre de Jesús, resistir y llevar adelante la predicación de tu palabra, que es el único medio de esperanza que tiene la humanidad, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Voy a iniciar en esta mañana con este capítulo 13 de San Mateo, donde la Biblia habla sobre la parábola del sembrador. La hemos leído, muchos la habremos predicado ya. Pero vamos a tomar algunos puntos importantes aquí, que ojalá me pueda explicar, porque tiene que ver con agricultura. Pero lo vamos a tratar de adaptar a todas las profesiones que ustedes tienen. Vamos a tratar de adaptarlo a fin de que podamos mirar lo claro que debe de tener el trabajador, en este caso el sembrador, que es lo que nos compete. Dice el verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. Vamos a mirar San Marcos capítulo 4. San Marcos. Amén. Otra vez comenzó Jesús a enseñar el mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Entre tanto que en una barca se sentó, entrando en una barca se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía salido el sol. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, y brotó, y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y les dijo,
El que tiene oído para oír, oiga. Listo. Siéntense, tengan la bondad. Hemos leído dos porciones prácticamente idénticas, casi idénticas, pero tienen una diferencia muy notoria en el resultado de la cosecha. Quisiera que allí nosotros le pongamos cuidado en su momento. Es necesario que nosotros, al considerar siempre el tema de la salvación de la gente o de la humanidad, en su momento se vio involucrado siempre Dios como creador, siempre Él ha estado involucrado en la salvación, en el bienestar de las personas. Pero siempre Dios ha usado a personas. Vamos a decir que Dios solo salva, pero Dios no salva solo. ¿Sí me explico? Solo Él salva, solo Él es el Salvador, pero Él no salva solo. Siempre ha utilizado la vida de las personas, en este caso, gente que Él siempre ha llamado al ministerio, a una labor específica, ya sean estos profetas en la antigüedad, sacerdotes, personas que eran ayudantes de profetas y ascendieron en el desarrollo del ministerio, a la partida de los maestros que tenían. Siempre hubo alguien. Estuvo, por ejemplo, Jonás, estuvo allí. Dios lo utilizó a él, pese a las limitaciones y complejidades que tenía este personaje, que sabemos que fue una persona que demostró indolencia, mostró inconformidad, indolente, inconforme, insensible, ¿verdad? Fue una persona que expresó despotismo, fue déspota. No, en su mensaje que predicó no hay un ápice de bondad o de misericordia hacia la humanidad, y por eso Dios le dice, tú te dueles mucho y te molesta porque una planta que creció y murió sin tú haber hecho absolutamente nada para que crezca, te alegraste que esté porque te sirvió a ti, pero cuando murió te molestaste. Dice, ¿no tendré yo misericordia de más de 100,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su derecha? Entonces, la indolencia, la inconformidad de él, su obstinación, hizo que quisiera irse para otro rumbo, donde no tendría compromiso con Dios. Me da eso a entender que él no tenía idea de lo que era Dios. Lo conocía en el sector donde vivía, pero no conocía que éste tenía un alcance a nivel mundial. Bendito el Señor. Entonces, Jesús fue muy enfático al enseñar esta parábola. La usó él en su momento porque era una nación campesina, trabajadora de campo, ¿verdad? Gente de campo. Lo que él dijo aquí, las personas lo entendieron. Quizás en algún momento dado usted pasó en los viajes que tuvo que haber hecho, pasó por sectores donde los campos están sin una rama de nada, sin un tronco, están los terrenos limpios, sobre todo entre noviembre y diciembre, cuando se va a preparar el terreno para sembrar. Las características actuales y de siempre
han sido tener un terreno libre de maleza, de montes, un terreno libre de piedras, ¿verdad?, que tienen su significado dentro del contexto bíblico, libres de cualquier otra cosa que no sea compatible con la labor que se va a hacer. Si usted ha estado por la sierra, usted se habrá dado cuenta que las divisiones de los terrenos, muchas divisiones de los terrenos, a veces es tapia, que es tierra, no lodo, pero en otras es piedra, ¿cierto? Piedra. Esas piedras son las que han estado en el campo y las sacan al lindero y hacen un cerco de piedras con las piedras de allá y las piedras de acá, hacen esas divisiones. Porque el trabajador sabe que una piedra dentro del terreno, primero, va a quitar espacio para que caiga más semilla. Segundo, las semillas que caigan en la piedra se van a morir y eso no va a servir. Por esa razón, al mirar esta parábola, el dueño de la propiedad contrató a un sembrador. ¿Estamos, cierto? ¿Sí estamos? El dueño del terreno contrató ¿a quién? A un sembrador, a un trabajador. Creo que de todas las profesiones que existen aquí, que están aquí presentes, vamos a tomar una peluquería. Una peluquería no puede abrir, se puede cerrar con el cabello regado por el suelo, pero no se puede abrir para atender al cliente con los cabellos tirados en el suelo. ¿Sí o no? Claro. Entonces se necesita hacer una limpieza, un aseo. Es muy posible, aunque no es recomendable, que queden unos platos, unas ollas en el mesón. No es recomendable porque hay inquilinos que vienen a comer y se multiplican en la noche. Pero en la mañana o a la mañana, lo primero que hace la dama es limpiar eso, ¿verdad? Para poder empezar la nueva tarea. En todo, créamelo, si es un taller de costura, si es una oficina de cualquier cosa, ¿verdad? Se necesita que haya primero la limpieza. Mire que los centros comerciales tienen una hora de atención y luego de esa hora el personal queda haciendo aseo, llenando perchas, porque al otro día, a cierta hora determinada, abren y está todo impecable. Entonces, a mi juicio, este señor que fue contratado, le faltó experiencia en el campo laboral, en el campo de actividad. Parece que simplemente entendió, vaya y riegue la semilla allí y ya. Pero cuando él llega al terreno, seguro que vio las piedras, pero a mí me mandaron a regar la semilla. Seguro que vio los espinos. Seguro que vio todo, pero a él le habían dado una autorización, una orden, vaya y riegue la semilla. La interpretación de esta parábola, en la interpretación, Jesús dice que la semilla es ¿qué? ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Esa es la buena semilla. Entonces, me da a entender que este señor no tenía conocimiento de que esa buena semilla habría que darle una buena manipulación, había que darle un buen trato. El hecho de que llegó y regó junto al camino, en medio de piedras, en medio de espinos, me da a mí a entender que era alguien que no le importaba el resultado de la cosecha. A él le importó fue su jornal. Póngale cuidado.
Alguien que no le importó el resultado de la cosecha para su patrón, sino que solo le importó su jornal, su día de trabajo, su tiempo de trabajo que pasó haciendo aquello. No le importó lo demás, no tenía proyección futurista. No la tenía, nunca la tuvo, nunca la expresó. Tenía un quemeimportismo en el sentido de que, por ahí seguramente haber dicho, mi jefe es rico y si pierde, no pasa nada, porque él no se va a hacer pobre. Pero ese no era el tema. El tema es que si se hace un trabajo es para que tenga rentabilidad, haya utilidad. Entonces, esta parábola se la aplica, ¿verdad?, a esta labor tan importante que nosotros hacemos diariamente. En algún momento dado se quiso que toda la iglesia evangelizara. Y esa es una buena intención. Entonces se mandaron a hacer rotafolios y se vendieron a diestra y siniestra. Y se llamó a mucha gente y se le dio una pequeña capacitación. Y vayan a hacer, vayan a hacer refán. Y se fueron. Pero que llegaban a las casas y leían lo que decía el texto. Bueno, Dios les bendiga, y se iban. Y eso les pasó a muchos, a muchísimos en el país les pasó a muchísimos. Que a la final dejaron botadas las refanes, o las clases bíblicas, porque no veían que la gente se arrepentía, no veían que la gente se entregaba, como decimos normalmente. Entonces las personas, los hermanos, entraron en un grado de desánimo y abandonaron el trabajo. Primero, para hacer esta labor hay que sentirla. ¿Qué hay que sentir? Sentir compasión por el que está perdido. Créalo. Para sentarse a hablar con un pecador, hay que sentir la compasión que sintió el Señor. Haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo? Sí, no se aferró el ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, ¿cierto? Eso es muy claro. Y llegando hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? ¿Qué más dice? Yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Dar mi vida en rescate por muchos. Bueno, seguro que a su mente llega otra cantidad de versículos relacionados con esto que venimos hablando. El sentir nació en el corazón de Dios. Allí nació el sentir de la salvación del hombre. Cuando Él dijo, yo mismo iré y os salvaré. En aquel día, por esto mismo que hablo, estaré presente. Entonces, el sentir que Él tuvo por el pecador fue para salvarlo. Nos amó, inmerecidamente nos amó. O sea que no merecíamos nosotros esto, pero a Él le plació. Entonces, imagínense todo ese trámite, toda esa espera, toda esa organización en el escenario del mundo, toda esa organización en el escenario, y llegarlo a cumplir en la cruz del Calvario. O sea, todo ese escenario se llegó a un fiel cumplimiento en la cruz del Calvario,
donde señalando él un hecho en la antigüedad, cuando tomaron la serpiente de bronce y la colocaron en un asta en el campamento, cuando vieron las serpientes que eran venenosas y mordían al pueblo y morían, por cierto, colocaron la serpiente de bronce en un asta de una lanza y todo el que miraba hacia esa serpiente de bronce, ¿verdad? Era libre, era liberado del azote. Entonces Jesús dice que así como sucedió en aquella ocasión, ¿verdad? El Hijo del Hombre será alzado también. Y a todos, la mirada de todos, las atraeré a mí. Entonces, eso sucede. A Jesús lo hubieran lanzado por un peñasco, lo hubieran asesinado y lo hubieran sepultado. Y hubiera pasado una cantidad de cosas, pero no. Todo el escenario estaba organizado para que llegara a la cruz del Calvario. Allí, donde atrajo la mirada de ¿quiénes? De todos. Es que el asesinato de una persona de esa manera era como una fiesta. La única diferencia es que los otros que habían muerto, tanto ese día como anteriores, habían muerto por la paga o la recompensa de su pecado. Cristo estaba pagando, muriendo para pagar el precio, el rescate de la humanidad. El precio del rescate de la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Verdad? Entonces, hay en vosotros este sentir, ¿de qué? De servicio. Este sentir de bondad, de misericordia, de amor. A mí me dio mucha pena ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos casando una pareja de hombres. Y ya está dada la orden de que cualquier pastor, cualquier sacerdote debe de casar a una persona. Ahí ya nos tocará perder el ministerio, pues, hermano. No queda otra cosa. No queda otra cosa. Entonces, porque, ¿qué me indica eso? Me preguntaba un día un compañero, ¿qué le indica, qué óptica tiene de eso? No, le digo, es el fin de una gran nación. Es el fin de una gran nación. El fin de una potencia mundial. Imagínense lo que un día fueron gobernados por hombres y lograron sobrevivir, ahora ser gobernados. ¿Ah? Entonces, el pecado lastima a las naciones, el pecado envilece a las naciones. Dios jamás ha mirado ni lo mirará el pecado de otra forma. No, Él no va a cambiar. Él va a mirar el pecado de la manera que Él lo dijo que es, algo nocivo, algo pestilente, algo repudiable. Así lo ha mirado a Él y así lo mirará Él. Entonces, es necesario que nosotros nos preparemos y nos dispongamos de una mejor manera. ¿Por qué? Hoy día miraba una publicación, que venga el Señor lo más pronto. Sí, y ya habremos completado la cota de gente salvada. Imagínense. Entonces, es necesario que el sembrador se conozca a sí mismo. Es lo primero. El sembrador se conozca a sí mismo. Si usted es llamado a servir en cualquier actividad, piense que si su vida está preparada para hacerlo. Eso es lo primero. ¿Por qué razón? Porque esto va a ser como cuando alguien se está ahogando y uno se lanza al agua porque sabe nadar y no va preparado para poder rescatar al otro, los dos se ahogan. Los dos se ahogan. Entonces, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Jamás. Ambos van a caer en el hoyo. Entonces, el que va a ayudar, el que va a servir, el que va a colaborar, debe de saber que está parado, cimentado en la roca. Amén. Que está cimentado en la roca, que tiene el sentir, y si no lo tiene hasta ahora, dígale: Dios,
Yo necesito tener ese sentir de amar al pecador. Una de las primeras cosas que uno necesita hacer cuando va a una Refán, un ejemplo, es hacerse amigo de la gente. Háganse amigo de la gente. Porque habemos evangelistas que llegamos como ametralladora. Ta, 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 y los dejamos así. Y esa persona está allí, pero siéntese y converse primero. Dele un testimonio suyo. Háblele de la convivencia en la iglesia. Háblele del amor de Dios. Usted ni siquiera está abriendo ese rotafolio. Esa persona le va a decir, tengo este problema, tengo esta necesidad. Estamos dispuestos a orar por ustedes. Tenemos un grupo de intercesores en la iglesia que semanalmente, diariamente y semanalmente estamos orando por las necesidades de los hermanos, de las amistades. Entonces, lo primero es que usted se gane la amistad de la persona, ¿verdad? No llegar como la ametralladora y y usted agarró su rotafolio y se fue. No, ese no es el fin. La samaritana le dijo a Jesús, tú me vienes a pedir agua a mí, siendo que soy samaritana y tú judío. Con eso, ¿qué hizo la señora? Cortó la comunicación. Así. A cepa. Se acabó la conversación. Pero Jesús se quedó brazos cruzados. No. Porque Jesús conocía la condición de la señora. Entonces, al conocer la condición de la señora, apuntó a la necesidad de ella y puso el dedo ahí. Tenga. Y ella reaccionó. Me parece que eres profeta, porque nunca se habían visto. Y le salió con toda la historia oculta de ella. Imagínense. Y hubo la conversación, hubo la declaración. Jesús le dice, ustedes adoran en este monte, nosotros los judíos en Jerusalén, pero mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ningún sitio va a tener la hegemonía de que, la exclusividad de que es allí. Por eso todas las demás religiones tienen un punto en el mundo, ahí están la iglesia tradicional, por ejemplo, hay que ir a Roma, al Vaticano, allí está el centro de operaciones de ellos. Otros están en la Meca, y estas personas deben de hacer el esfuerzo de por lo menos una vez en su vida ir a la Meca. Entonces, todas las religiones tienen un punto de encuentro, un sitio. Y Jesús le dijo a la samaritana, vean, ni ustedes los samaritanos aquí, ni nosotros los judíos allá. Eso se va a acabar. Porque por toda la tierra ha salido su voz. Hasta el extremo del mundo su palabra. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Él es Dios y está en todo lugar donde se lo invoca, donde se lo alaba, donde se lo adora. Mujer, créeme que va a llegar ese día. Y llegó y nos gozamos aquí desde Guayaquil. Bendito el Señor, engrandeciendo al solo soberano. Amén. Entonces, esta obra, hermanos, no se ha llevado a cabo en esto, ya que entramos 62 años, no se ha llevado a cabo con hombres pecadores, no se lo ha llevado adelante con hombres mediocres, tampoco.
ha habido integridad. Que algunos hayan fallado, bueno, fallaron, porque ya fallaron, se descuidaron. Pero Dios, mientras ellos fueron fieles, utilizó sus vidas. Y es lo que hoy vemos. Lo que fue un pequeño inicio, ¿verdad? Lo que fue un pequeño inicio que muchísimos, seguramente muchísimos, no hubiéramos tenido la idea, no la tuve yo tampoco, de que esto creciera tanto, porque yo me convertí al Señor en Ventanas. La iglesia más cerca allí era Zapotal y la otra era Ricaurte, y de allí no había San Juan, no había Pueblo Viejo, hasta llegar a Babahoyo, Juján no había, hasta llegar a Yaguachi, de ahí no había hasta Durán y hasta acá Guayaquil. Y aquí creo que era la 39 y por ahí Mapasingue, creo después, por ahí. No más. Sin embargo, la visión de aquellos que iniciaron esto hizo que se impulsara, se enseñara, se corrigiera, se instruyera, se enviara a las personas que ellos veían con cualidades, con capacidades. Hemos hecho el trabajo, lo estamos haciendo, nos gozamos con los que nos ayudaron a trabajar y estamos allí, ¿verdad? Sentados a la misma mesa, sirviéndonos el mismo pan, compartiendo la misma esperanza de esta vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Y a cada uno nos fue dada la gracia conforme al don de Él. Él repartió dones, Él repartió ministerios. ¿Para qué? No para la vanagloria nuestra, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a un varón, a la medida de la estatura, de la plenitud de Él. Usted no se mida con su compañero. No, yo no me mido con nadie de mis compañeros pastores, porque yo no le doy la medida a ellos, ni ellos me dan la medida a mí. Yo no me mido con ellos. Yo con quien me paro siempre ahí espalda con el maestro, para ver si es que he crecido o me he reducido. Él sí marca mi verdadera medida. Que a veces entre pastores decimos, yo soy mejor que fulano. ¿Y por qué lo dice él? ¿Porque habla más? No, Señor. La verdadera medida es la que nos daría para nosotros, es la que nos medimos al lado de Cristo. Cristo es mi referente. Usted no se mida con ningún hermano. Es que yo soy mejor que fulano. A mí me hubieran puesto mejor que sutano. Déjelo quieto. Déjelo quieto. Ore por él. Mídase usted con el Señor. Cada mañana párese y póngase de espalda con el maestro y diga, a ver cuánto he crecido o cuánto reduje. ¿Ah? Es necesario eso. Porque entre nosotros que somos ovejas, no podemos hacer eso, no debemos hacerlo, no debemos, ¿verdad? Porque nosotros como ovejas lo que estamos llamados es a multiplicarnos. Entre ovejas no se dan de golpes, ni de arañazos, que la oveja, imagínense, tanto fue así, que el Señor de entre todos los animalitos que hizo una con características tan especiales, la oveja. Y Él se refirió a los creyentes de Él como mis ovejas. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. ¿Y me? Claro, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, conozcámonos nosotros mismos. Allí donde siempre suelen decir, y eso lo he escuchado toda la vida, no, es que fulano tiene un carácter así. Es carácter fuerte. Yo suelo decir, oye, esa hermanita no ha pasado por el Calvario. No ha pasado por el Calvario.
Él se brincó la cerca, hermana. Y le voy a decir por qué. Todo el que ha pasado por el Calvario se tiene que parecer a Cristo. Tiene que parecerse a Cristo. Por eso Jesús dijo, aprended de mí. Así que ese carácter, ¿cómo es? Fuerte, ese carácter no sé cuánto, que se pelea con cualquiera, que alza la voz para que le escuchen o para hacerse impresionar, olvídate. Esto no sirve aquí. Esto no sirve aquí. No, Señor. Mucho más los que somos líderes, hemos tenido que haber avanzado un gran trecho del camino para haber aprendido a liderar, para que no sea mi voz impositiva. Sobre todo los que son directores y presidentes de las áreas, no sean impositivos, que no solamente sus ideas valgan, haga valer su equipo. Haga valer su equipo. Aproveche de todo ese bagaje de conocimiento y de capacidades que hay en ese grupo que usted está liderando. ¿Qué le parece a usted? Traigan una idea. Traigan proyectos. Tráiganse un proyecto. Tráiganse unas ideas. O queremos hacer tal actividad, hermanos. Traigan ideas, cómo la ejecutamos. Usted pone a trabajar a la gente que está al lado suyo. ¿Por qué se va a quemar solamente usted? Y a la final van a terminar mal vistos, porque se creen los todólogos, y no es así. Esto no es una iglesia de todólogos, esta es una iglesia de una comunidad, donde Dios derramó dones y ministerios en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? Entonces, este sembrador le faltó experiencia. Le faltó amor propio al trabajo. Entonces, no le importó que hubiera piedras. Tómese la tarea de conocer a sus refanistas, a las personas que le va a dar relefán. Tómese su tiempo. Ayúdele a cargar las piedras, que esas piedras las vidas de ellos. Aunque duele, arranque esos espinos. Mi pastor, cuando iba a bautizar, me mandó a que si tenía alguna enemistad con alguien, que le pida perdón. Y ahí habíamos tenido un roce con alguien alguna vez. Y yo iba. Y ya cuando iba cerca de la casa, no, pero si yo no le di motivo. Él fue el que habló, otra vez me regresaba. En la casa, otra vez, que tenía que reconciliarme. Eso lo hice como 3 o 4 veces. Yo no quería. Y no entendía qué tanta importancia puede tener solucionar un inconveniente si yo iba a ser bautizado y todos mis pecados iban a ser perdonados. Yo no entendía eso. Hasta que la cuarto o quinto intento llegué a la casa del hermano y le dije, necesito que me perdone por ese impasse que tuvimos. Un malentendido. Y me dio una regañada. Yo me arrepentía 500,000 trillones de veces de haber ido a esa casa. De verdad. Y me regresé como renegando, pero al fin y al cabo había hecho lo que me había pedido el pastor. Y el tiempo a uno le da la razón. El tiempo a uno le da la razón. Con el tiempo uno entiende. Sí, Señor. Esos espinos, esas amarguras, esas piedras, esos obstáculos que hay en la vida de la gente, le estorban en su vida cristiana, les estorba. Ese es el trabajo que tenemos nosotros con ellos. Ese es el trabajo del evangelista, ese es el trabajo del pastor. Coger esas piedras, sacarlas de la vida de ustedes. ¿Con qué? ¿Renegando? No, con misericordia, con amor, con compasión, para que mañana esa vida, lo que se siembre en esa vida produzca. Los espinos, que son los afanes de la vida,
ayudarlos a enseñarles a que la gente crea a Dios. Escúcheme bien, enseñar a que la gente le crea a Dios, no en, todo el mundo cree en Dios, le crea a Dios. Escuchaba una parte aquí en la oración que hacía nuestra hermana Rocío, ¿verdad? Aumentanos la fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Yo no diciéndole a Dios, aumentale la fe a los hermanos, no. Enséñalos a creer tu palabra. Esa sería la oración correcta, ¿verdad? El petitorio correcto. No aumenta la fe porque esto no es una jeringa que usted le aplican una dosis o un suero o una tableta, no. Enséñales a creer a tu palabra. ¿Sí me explico? Porque en la palabra es que encontramos las promesas de Dios, las cuales son fieles y son verdaderas. O sea, ¿a dónde estamos llevando a la gente? A leer la palabra, a buscar. Alguna vez atravesé unas pruebas por ahí y ya me estaba molestando porque ya eran muchos meses de prueba. Ya me estaba molestando. Y un día, mi esposa siempre me decía, ¿no? La Biblia dice tal cosa, la Biblia dice tal cosa. Y digo, sí, yo eso ya todo lo sé. Ya como el joven rico, ¿no? Ya toda la ley le he guardado. Sí, yo eso ya lo sé. Pero yo necesito algo diferente. Algo como más fuerte. Como de más miligramos. Y un día orándole a Dios, Señor, no entiendo esto. Y en el Salmo, ¿qué Salmo es? 37 creo que es. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. 73. 37, 73. Por eso es que me equivoco, pues son los mismos números. Dice, el escritor allí dice, por gusto he lavado mis manos en inocencia, por gusto he pecado y vea cómo me tienen, me culpan de esto, me culpan de allá, y los pecadores andan cada día más gordos, se les saltan de grosura, comen lo que se les antoja, viven donde se les antoja, y cosas así, ¿verdad? Y él dice, yo por gusto me he lavado mis manos en inocencia, no soy pecador y vivo en la calle, me quitan hasta la casa donde vivo. ¿Cómo le parece? Pero dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí qué cosa. Eso estaba necesitando yo. Listo, va para adelante y se acabó. Créalo, se acabó. A los años volví a encontrarme con esas personas y se acabaron. Y no es porque uno pida destrucción por ellos, no. La propia recompensa de las malas acciones llega el fin de la misericordia del Eterno. Dios tiene paciencia. Estoy organizando un mensaje donde decía a veces nosotros los pastores nos olvidamos de las cosas básicas. Pero para salvarnos los pastores tenemos que hacer lo mismo que les enseñamos a ustedes para que se salven. Si viven en enemistad, ¿usted cree que ningún pastor se va a salvar? ¿Ah? Si hablan de una persona y lo calumnian, ¿ah? No. O sea que no porque seamos pastores gozamos de privilegios, no. Aquí hay solo una medida. Aquí solo hay una vara, aquí solo hay un Dios, aquí solo hay una disciplina, aquí solo hay una norma, no hay más. El que me oye, mi palabra guardará. Y así, es práctico. Por eso también digo, no es que los pastores tenemos una Biblia para los hijos y para la esposa y otra Biblia para los hermanos. El que hace eso está mal. Está mal. Ahí apareció un pastor que había disciplinado a la esposa de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. No, a las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya a las 6 de la tarde entraba nuevamente en actividad.
Oiga, son cosas raras que se nos pega a la gente. Pero mire, les quiero hacer caer en cuenta el verso 8 de este Marcos 4, para concluir. Pónganme en la pantalla, por favor, Mateo 13. Creo que el versículo también es el 8. Por favor. Y vamos a comparar. Amén. En Mateo, que es el libro que lo ilustra Jesús como el león o como el rey, ¿verdad? Como el rey, dice allí, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Léalo bien. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esto dice Mateo, ¿verdad? Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuál es la diferencia de esos dos versículos? ¿Se le vio? ¿Cuál es la diferencia? Sí, justamente es la línea, hablemos de producción, de productividad, esa es la diferencia. Israel fue una obra que empezó bien y poco a poco fue menguando. Marcos habla del Hijo del Hombre, del siervo, del trabajador. Y es la obra que va de menos a más. Es el momento que tenemos que estar viviendo. Es el momento que debemos de vivir. El tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la sangre de Cristo, el tiempo del nombre de Jesús, del bautismo en el nombre de Jesús, la época en la que la misericordia de Dios se derrama hacia todas las naciones, pueblos y lenguas, bendito el Señor. Es la época del avivamiento, es la época de la vida, es la época de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Es nuestra época, hermanos, de seguir produciendo, que vaya en alza cada día, una vida siempre que vaya en progreso del crecimiento espiritual, de la esperanza suya. No se conforme, crezca, no se conforme, luche, no se conforme, avance, no se quede estancado. Bendito el Señor, que al fin y al cabo no es que somos gente perfecta, pero estamos en el camino de la perfección. Estamos en el camino de aquel que dijo que el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces esto no es solo para los inteligentes, es para el que camina con Él, para los que vamos tomados de la mano de Él, para aquellos que ponemos nuestra esperanza diariamente en Él. Alabanzas a su nombre. Todo lo que nos rodea, puede que sean columnas, nubes, haya fuego, haya lo que haya alrededor de nosotros, de la vida nuestra, de la iglesia, que por cierto somos siempre acosados. La iglesia siempre es acosada, siempre es atacada. A veces, y lo peor a veces más duele de nosotros mismos, ¿verdad? Pero mire usted, todo esto es necesario que suceda para que se den a conocer los que son aprobados. Los que son aprobados llevan una carga de oración. Los que son aprobados ponen su espalda, bendito el Señor, para llevar las cargas de otros. La producción es lo que debe de hacer diferencia a esta iglesia. La visión.
el amor hacia los pecadores. Si hubo uno que un día dijo, yo mismo iré y los salvaré. Y se vino. Sintió el terror de la muerte en ese bosque donde estuvo orando. Pero dijo, no sea como yo quiero. No sea como yo quiero. Haz tu voluntad, Señor. Adóralo a Él. Y dígale, Dios, despierta en mí el sentir. Despierta en mí el sentir, Dios, de ayudarte a salvar a la gente. Despierta en mí ese sentir. Que mi corazón se llene de amor, de ternura, de compasión. Para cuando me siente a hablar con algún perdido, pueda hablarle palabras que lo fortalezcan, que lo animen, que lo saquen de su estado de postración o de esclavitud o de miseria. Póngase de pie en esta hora. Adóralo a Él. Dile, Señor, pon el sentir en mí. Y no te preocupes si aquí el espacio no nos va a alcanzar para toda esa gente que se va a salvar. Porque hay muchas congregaciones a los lados, se abrirán otras. No te preocupes de eso. Dios tendrá un espacio en algún sitio para ellos. Pero tú predícale la palabra. Tú predícale la palabra, hermano. Tú predícale la palabra, por favor. Tú predícale la palabra. Aleluya. Santo. Te doy gracias en esta hora, Señor amado, por la oportunidad preciosa de invocar el admirable, glorioso y eterno nombre tuyo, Señor amado. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo, el soberano y eterno Dios. En esta mañana vamos a hacer una oración. En esta mañana vamos